Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión analizaremos la nomenclatura de los compuestos alquenos. Comencemos. Al realizar la nomenclatura de los compuestos alquenos, vamos a aplicar varias de las reglas que ya hemos discutido para la nomenclatura de los compuestos alcanos. Primeramente debemos recordar que, al igual que con los alcanos que tienen pocos átomos de carbono en sus estructuras, por ejemplo, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono y 4 átomos de carbono, vamos a utilizar prefijos especiales. En este caso, el prefijo et se utiliza para compuestos con 2 átomos de carbono. El prefijo prop se utiliza para compuestos con 3 átomos de carbono y el prefijo but se utiliza para compuestos con 4 átomos de carbono. A partir de los 5 átomos de carbono, vamos a utilizar los prefijos numéricos pent para 5, ex para 6, ept para 7 y así sucesivamente. Y a todos estos prefijos vamos a agregarle el sufijo que indica la presencia de dobles enlaces en las estructuras, que es el sufijo eno. Ahora, la primera regla que vamos a utilizar para la nomenclatura de alquenos es que cuando la cadena posee más de 3 átomos de carbono, se utiliza un número para indicar la posición del doble enlace. La cadena se numera comenzando por el extremo más cercano al doble enlace y se utiliza en el nombre el menor número de los 2 átomos de carbono que forman el doble enlace. Vamos a utilizar el siguiente compuesto como ejemplo. Esta estructura podríamos comenzar a numerarla a partir de cualquiera de los dos extremos. Si comenzamos a numerar a partir del extremo de la derecha, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Podemos también numerar a partir del extremo izquierdo. 1, 2, 3, 4 y 5. De estas dos nomenclaturas, la correcta sería la nomenclatura de la derecha, debido a que tenemos que empezar a numerar la cadena desde el extremo que se encuentre más cercano al doble enlace. Y a la hora de numerar al compuesto vamos a utilizar el número del átomo de carbono de menor numeración entre los dos que conforman el doble enlace. De esta forma, a este compuesto lo llamaríamos 2-penteno y el número 2 indica la posición en la cual se encuentra el doble enlace. Ahora, a partir de este tipo de nomenclaturas vamos a comenzar a utilizar dos tipos diferentes de nombres para las estructuras. Una, que va a venir mostrada en azul, está basada en la numeración vieja impuesta por el sistema IUPAC, mientras que la siguiente nomenclatura corresponde a la nomenclatura nueva del sistema IUPAC. La diferencia entre estas dos nomenclaturas es que la numeración que indica el átomo de carbono donde se encuentra el doble enlace va a estar cerca de la terminación eno en el caso de la nomenclatura nueva. Y esto es para especificar con más detalle cuál es el átomo de carbono que lleva el doble enlace. Entonces, la nomenclatura para ese compuesto podría ser 2-penteno o pent-2-eno. La segunda regla nos indica que se debe realizar la numeración para la cadena más larga que contenga el doble enlace. Además, el doble enlace tiene la prioridad de numeración sobre los grupos sustituyentes. Para este compuesto que observamos en la pantalla, podemos plantear una numeración como esta empezando desde la izquierda. Pero también podríamos plantear una numeración que lleva hasta el final de la cadena. Podemos observar que en la primera estructura tenemos 4 átomos de carbono en la cadena principal, mientras que en la segunda tenemos 5. La estructura correcta sería la segunda, dado que tenemos que contar la cadena más larga de átomos de carbono que incluya al doble enlace. El nombre que llevaría este compuesto sería 3-metil-2-penteno o también 3-metilpent-2-eno. La regla 3 nos dice que los alquenos como sustituyentes se nombran como se indica a continuación. En el caso del metileno, como grupo sustituyente lo llamaríamos metilideno o metileno. Si tenemos 2 átomos de carbono unidos por un doble enlace lo llamamos grupo vinilo o etenil. Y si tenemos 3 átomos de carbono unidos por un doble enlace en el extremo, lo vamos a llamar grupo alilo o grupo 2-propenilo. La regla 4 nos indica que un compuesto con 2 enlaces dobles lo llamamos dieno. Si tenemos 3 enlaces dobles lo llamamos un trieno y si tenemos la presencia de 4 enlaces dobles lo llamamos tetraeno.
Aquí tenemos ejemplos de estos tres tipos de estructuras. En el primer caso tenemos una estructura de 4 átomos de carbono que llevaría el nombre de 1,3 butadieno, o según la nueva nomenclatura, buta 1,3 dieno. En el caso de la segunda estructura tenemos una cadena de 7 átomos de carbono con 3 dobles enlaces. El nombre de este compuesto sería 6-metil 1,3,5 heptatrieno, o también lo podemos llamar 6-metil hepta 1,3,5 trieno. Finalmente tenemos una estructura que presenta 8 átomos de carbono y 4 dobles enlaces en su estructura. En este caso lo llamaríamos 1,3,5,7 octatetraeno, o también octa 1,3,5,7 tetraeno. Ahora, cuando hablamos de la nomenclatura de los compuestos alquenos, vamos a introducir un nuevo concepto que está relacionado con la isomería de los compuestos orgánicos. Cuando hablamos de un isómero nos referimos a dos compuestos que tienen los mismos elementos y en la misma proporción, pero que la distribución espacial que tienen estos elementos en el compuesto va a ser diferente. Al hablar de alquenos tenemos que referirnos a la isomería de tipo cis y de tipo trans. En este caso, si dos grupos similares están unidos del mismo lado del carbono del doble enlace, se considera que es un alqueno de tipo cis. Mientras que si los grupos están en lados opuestos del doble enlace, el alqueno se considera como un alqueno trans. Observemos el siguiente ejemplo. La siguiente estructura de 4 átomos de carbono presenta dos grupos sustituyentes metilos del mismo lado del enlace doble. A este tipo de compuesto lo llamaríamos cis-2-buteno o cis-but-2-eno. Por otra parte, podemos observar un ejemplo donde los dos grupos sustituyentes metilo se encuentran en extremos opuestos del doble enlace. En este caso, lo llamaríamos un isómero trans-2-buteno, o según la nueva nomenclatura, trans-but-2-eno. Ahora, existe también una nomenclatura relacionada con la isomería, pero que es menos utilizada que la isomería cis-trans, y es el caso de la nomenclatura E y Z. Este tipo de nomenclatura se utiliza en el caso de que no se pueda identificar fácilmente si un isómero es cis o trans, y en estos casos se suele asignar a cada grupo unido a los átomos de carbono un número de prioridad. Si los dos grupos con mayor prioridad se encuentran unidos del mismo lado de los carbonos del doble enlace, se considera que es un alqueno de tipo Z, similar a los isómeros de tipo cis. Y si los dos grupos de mayor prioridad están en lados opuestos del doble enlace, el alqueno es de tipo E, similar a los isómeros de tipo trans. En este ejemplo, observamos que tenemos grupos sustituyentes metilos y cloros sobre esos átomos de carbono. Los sustituyentes de tipo cloro tienen mayor prioridad sobre los sustituyentes metilo. Entonces a este tipo de nomenclatura la llamaríamos Z2-cloro-2-buteno o Z2-clorobut-2-eno. El isómero de esta estructura sería, en el caso de que el grupo cloro y el grupo metilo se encuentren en lados opuestos del doble enlace. Lo llamaríamos E2-cloro-2-buteno o también E2-clorobut-2-eno. Cuando hablemos de nomenclaturas que involucran más grupos sustituyentes, vamos a volver a retomar un poco el concepto de las prioridades en el nombramiento de los grupos. Por su parte, en el caso de los cicloalquenos, vamos a numerarlos de manera similar a los alcanos cíclicos. Los cicloalquenos sustituidos utilizan el ciclo principal como nombre base y se nombran los grupos alquilos como sustituyentes. En este caso tenemos un cicloalqueno de 5 átomos de carbono que lleva el nombre de ciclopenteno. Y tenemos también un cicloalqueno de 8 átomos de carbono que lleva el nombre de 1,3,5,7 ciclooctatetraeno o también cicloocta 1,3,5,7 tetraeno. Es importante rescatar que todos los dobles enlaces y compuestos alquenos que se encuentren dentro de ciclos se consideran que tienen isomería de tipo cis.
De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.